Hoy, el segundo domingo después de Epifanía, les comparto esta hermosura de homilía, donde nos muestra cómo nuestra Santísima Virgen María es nuestra intercesora, cómo nuestro Señor obró su primer signo, su primer milagro, gracias a ella, gracias a quien después nos encomendó como madre, que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que Él obra también gracias a sus peticiones, gracias a su intercesión. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Quédense en esta hermosa homilía y la lectura de hoy. Les comparto también parte de esta Santa Misa tradicional, que pido a Dios recuperemos en cada rincón del mundo. Pueden tomar asiento. La epístola para este segundo domingo después de Epifanía está tomada de la carta a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Unos la profecía según la medida de la fe, otros el ministerio para servir, otros la enseñanza para enseñar, quienes la exhortación para exhortar, quienes de dar con sencillez. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. Vuestra caridad sea sincera, aborreced lo malo, aplicaos a lo bueno, amaos mutuamente con fraternal amor, anticipándoos en honraros unos a otros. Sed diligentes, sin flojedad, fervorosos de espíritu, pues servís al Señor. Gozaos con la esperanza, en la tribulación sed sufridos, en la oración perseverantes. Socorred las necesidades de los fieles, ejerced la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, vivid en armonía, no ansiéis grandezas, sino acomodaos a lo que sea más humilde. De pie para el Santo Evangelio tomado de San Juan. En aquel tiempo celebráronse unas bodas en Caná de Galilea y estaba la madre de Jesús allí. Fue convidado también Jesús con sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: ¿no tienen vino? Respondióle Jesús: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Mas su madre dijo a los que servían: haced cuanto él os dijere. Había allí 6 cántaros de piedra, destinados a las purificaciones judaicas, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 metretas. Y les dijo Jesús: llenad de agua los cántaros. Y los llenaron hasta el borde. Y les dijo Jesús: sacad ahora y llevad al maestresala. Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todos suelen servir al principio el buen vino, y cuando ya han bebido bien los convidados, entonces sacan el más flojo. Pero tú has reservado el bueno hasta ahora. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Hasta aquí las palabras del Evangelio. Pueden tomar asiento. ¿Y dónde está el novio? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero antes de responder esa pregunta importantísima, empecemos con los porqués. Es una de las tradiciones, una de las costumbres de Santo Tomás de Aquino, al tratar de entender, de interpretar la Escritura, preguntarse por qué. ¿Por qué esto se dice?
¿Por qué se dice aquí, antes de esto o después de esto? ¿A dónde va el argumento? Y entonces ciertamente, litúrgicamente, adelantamos la película mucho. Recién acabamos de celebrar al infante, de ver el pesebre, de ver a los magos. Y ya estamos con nuestro Señor, 30 años de edad, empezando su ministerio. Y otras cosas. ¿Por qué el Evangelio de Juan no utilizaría nunca la palabra milagro, sino signo? La mayoría de las traducciones, intentándonos hacer un favor para entender, traducen: este fue el primero de los milagros que hizo Jesús. Aunque el latín y el griego es muy claro, este fue el primero de los signos. Y entonces, comencemos con estas preguntas. ¿No habrá sido mejor que nuestro Señor iniciara sus signos curando a un endemoniado, curando a alguien de una enfermedad que llevaba años, cegueras? ¿No habrá sido mejor que su primer signo fuera mostrarse como maestro, dando el sermón de la montaña? ¿Por qué este énfasis en este signo? Que a varios de los que celebraron el Maratón Guadalupe Reyes les hubiera gustado mucho: convertir agua en vino. ¿Qué tiene de especial esto? Otra cosa que nos podemos preguntar y que vale la pena: ¿por qué María le preguntaría a nuestro Señor del vino? Él es un invitado. Sería lo mismo que si los acólitos descubrieran que no hay botellas de vino para consagrar y fueran con alguno de ustedes. No hay vino. ¿Por qué no van con el encargado? ¿Por qué María va específicamente con su hijo? ¿Por qué la respuesta de nuestro Señor? Que claro, muchos despistados por el protestantismo y otros toman como un insulto a María y no sé qué tantas cosas. Aunque hay para analizar eso, la pregunta más fuerte es: ¿por qué la respuesta de nuestro Señor? ¿Por qué su negativa a hacer el milagro diciendo que no había llegado su hora? ¿Cuál es esta hora? ¿Qué tiene que ver el tiempo? No voy a hacer un milagro porque no ha llegado mi hora. Y si efectivamente, como dicen estos despistados, nuestro Señor se hubiera enojado ante esta petición, ¿por qué luego entonces el texto nos muestra a nuestro Señor prontamente, inmediatamente, cumpliendo esa petición? Tantas preguntas. Comencemos entonces con la primera. ¿Por qué María va con Jesús? Es el famoso punto del tie moi kai soy, tie mi kai mi, del griego. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? ¿Y esto qué? Y entonces parece que es un insulto. Parece que está desdeñando a nuestra madre. Y aunque se podrían hacer sermones de eso, baste decir que no tiene sentido pensar esta respuesta si pensamos en la última vez que nuestro Señor le llamó mujer a su madre. ¿Cuándo fue? En la cruz. Y entonces, ¿qué dirían los detractores? Ahí muriéndose, desangrándose, sediento, con su madre enfrente, se propuso desdeñarla en medio de un diálogo donde la encomienda al discípulo amado para que cuide de ella. Sandeces. Pero no me detendré ahí. Ciertamente, esa expresión hebraica
representa una negativa. Nuestro Señor se está negando a algo. Pero no podría ser el milagro del vino, porque lo hace e inmediatamente. Entonces, ¿a qué se está negando? ¿Qué es lo que está en el trasfondo ahí? Y específicamente, ¿qué tiene que ver ese trasfondo con su hora? Porque ahí hay una pista. Puede que esto que tiene que ver con el vino sea algo que habla a futuro. Y efectivamente lo es. Y entonces, ¿cuál es la hora? María va con el problema de los esposos, de los prometidos, hacia su hijo. Y el problema específicamente es el vino. Y esto tiene repercusiones increíbles. María es la Virgen, la doncella profetizada por Isaías. ¿No habrá algo en Isaías también que nos ayude a entender esto? ¿Será tal vez parte de una profecía que les leo ahora? El vino nuevo está de duelo, la viña desfallece, gimen los que estaban alegres, ya no se bebe vino entre canciones, el licor es amargo para el que lo bebe. Se pide vino a gritos por las calles, se ha apagado toda alegría. Ha sido desterrada la alegría del país. Isaías hablando de Jerusalén. Tema central, el vino. El vino que tenía que ver con alegrar las fiestas, con la alegría, con la abundancia. ¿Y en dónde termina esta profecía de Isaías? Unos cuantos versículos más adelante. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. ¿Alcanzan a ver por dónde va? En una boda en nuestros días, ¿quién es encargado de arreglar que haya bebida y comida? La pareja que se va a casar. Y entonces, ¿qué puede significar que María vaya a nuestro Señor? Le está llamando prometido, le está llamando novio. Él que dará el vino, el novio, es ahora nuestro Señor. Y que está aquí claro en la profecía de Isaías, el Señor es el que ofrecerá un banquete. Él ofrecerá vino. Le está llamando no solo Mesías, sino Dios, porque es Dios quien provee el vino para este banquete. Y es el Mesías, el prometido de Israel. ¿Quién del vino? Dios. ¿Y a qué se refiere con esto de banquete que tendrá carnes y vinos? Hay una referencia explícita a los sacrificios del templo, algunos sangrientos y los que no eran sangrientos, incluido el eucarístico, el de la todá con vino. Poco a poco las piezas se empiezan a armar. ¿Y quién es llamado a esta boda? Lo dice el texto. Todos los pueblos, todas las naciones. ¿A
a quienes levantará el velo que las cubre, que las mantiene en oscuridad. Toda la tierra, gentiles, paganos, y claro está, primero que nada, el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el efecto de esta boda? Destruirá la muerte para siempre, dice Isaías. Cuando hemos visto que vino o comida o una boda cualquiera destruya la muerte de una vez por todas. Entonces ahí vemos hacia dónde está llevándonos este evento de la boda de Caná. En esos tiempos, Israel esperaba al Mesías y parte de su espera incluía la espera del vino. Tenemos en Amós la profecía: llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador seguirá de cerca al que siega y el que vendimia al que siembra. Abundancia. Las montañas harán correr el vino nuevo y destilarán todas las colinas. ¿Y qué decir del profeta Joel? Aquel día las montañas destilarán vino nuevo y brotará un manantial de la casa del Señor que regará el valle de las acacias. En textos rabínicos externos, como el de Rabá, en libros que los judíos tenían en muy alto precio, como el segundo libro de Baruch, que no está en el canon que nosotros seguimos, las mismas promesas. El Señor traerá abundancia de vino. Y entonces tiene sentido por qué mencionaría cuánto le cabe a estas tinajas. He leído distintos autores que cambian las cantidades tratando de ser exactos, haciendo un promedio. Todos estarían de acuerdo en que estarían entre 500 y 700 litros. No fueron 2 botellitas. Y tal vez no les hubiera bastado si ya se hubiera acabado lo anterior. Abundancia de vino. Y entonces podemos defender que nuestro Señor estaba enojado, que estaba desdeñando a María. Claro que no. Pero ahora podemos defender y ver con más claridad la importancia de este evento. ¿Por qué la referencia a la hora? ¿Y por qué el hacerlo? La hora, el reino de Dios, el reino de los cielos entre nosotros, está ahí mismo. Eso es lo que les está queriendo decir nuestro Señor. Y su hora abarca su vida, pero en especial un momento específico, donde mana esta fuente del templo que era su cuerpo, de la cruz. Ese sí que es vino que destruye la muerte para siempre. Por eso las bodas de Canaán están en ese trío que decimos, las 3 epifanías, las 3 veces que manifiesta algo al mundo. Él es el Mesías prometido. Y el Mesías prometido es Dios, porque Dios fue el que iba a proveer ese vino. Y lo que Él quiere, y a donde Él va, a donde nosotros vamos como católicos, es a las bodas del Cordero, a esa fiesta del que todas las demás fiestas son signo y apenas imagen barata. Esa boda cuyo festejo y alegría es el modelo de todos los otros festejos y alegrías que tenemos en este mundo. La verdadera boda de Dios con su pueblo, de Dios creador con el alma que tanto ama. Y entonces
nuestra vida se convierte en el preparativo para la mayor fiesta que nunca podrá existir. Una fiesta que no tiene fin, una fiesta que no tiene imperfección, en la que no falta nada, y una fiesta en la que por amor y sin merecerlo somos invitados. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
las profundidades de la naturaleza humana está plasmado lo siguiente. Ya que somos en parte espíritu y en parte cuerpo, hemos de tener señales y figuras sensibles. Las verdades de la religión son espirituales mientras que sus ceremonias son corporales. Y de la misma forma que el alma está contenida en el cuerpo, las verdades de la religión están contenidas en los ritos y ceremonias de la Iglesia. Mostradme una religión sin ritos y ceremonias y yo os mostraré a un pueblo a la deriva, flotando con rapidez hacia la infidelidad y el rechazo de toda religión. Cuando hablamos de la misa en latín, nos referimos a lo que se conoce como misa tridentina. Esta fue promulgada en 1570 por el Papa Pío V, como parte de las reformas del Concilio de Trento, con el fin de homogeneizar la liturgia, que variaba según las costumbres locales, así como para salvaguardarla de la introducción de los errores del protestantismo. Para restaurar la liturgia lo mejor posible, a la prístina norma y rito de los santos padres, se realizó un cuidadoso estudio de los manuscritos antiguos. Desde entonces se han publicado ediciones revisadas de este misal. La mayoría de la misa es en latín, pero también hay elementos en griego y hebreo. Hay que reparar que estos son los 3 idiomas utilizados en la inscripción que se hizo en la cruz. El uso del latín establece continuidad, ya que es una lengua que Cristo habría conocido y aporta unidad a la liturgia, a la vez que la independiza de conceptos de tiempo y lugar. El latín es también una lengua bella y bien ordenada, mas lo que hace ideal para la misa es el hecho de que ya no es una lengua viva sujeta a cambios de significado. En la misa, el sacerdote sirve in persona Christi, que significa en la persona de Cristo. Y en este papel que recrea el sacrificio del Calvario, el celebrante está intercediendo por nosotros ante Dios. Es natural que esté orientado en la misma dirección que estamos orientados nosotros, hacia Dios, hacia quien están dirigidas nuestras oraciones. Cuando el sacerdote se dirige a nosotros directamente o cuando desea que nos unamos a Él en oración, se dará vuelta para acercarse a nosotros brevemente. Es de notar que cada vez que lo hace, besa primero el altar como para excusarse antes de dar la espalda a nuestro Señor. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha asociado el silencio con una reverencia profunda. No es extraño, por lo tanto, que las partes más solemnes de la misa se digan casi en silencio. Este es precisamente el propósito del acólito, responder por nosotros y permitirnos aprovechar el silencio para aunarnos totalmente al sacrificio del altar. Mas Yahvé está en su santo templo. Calla delante de él la tierra entera. Habacuc 2:20. Y esta es la parte central de la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía. Si Jesús quisiese que comer su cuerpo y beber su sangre fuese solo en sentido figurado, ¿no habría explicado esto a sus discípulos en vez de dejarlos partir? Innumerables milagros han demostrado la veracidad de esta enseñanza. La pieza de pan que está ahora en las manos del celebrante es realmente el cuerpo de nuestro Señor. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Después de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta doctrina, ¿quién puede escucharla? Desde aquel momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y dejaron de andar con él. Cuando el celebrante toma el cáliz en sus manos, puede ver que su pulgar e índice permanecen unidos. Sus dedos están tocando el cuerpo de nuestro Señor. No los separará más, excepto para sostener una hostia consagrada, sino hasta que después de la comunión, cuando los purifica cuidadosamente con vino y agua.
Solo entonces, después de que todo rastro del cuerpo de nuestro Señor ha sido consumido o cuidadosamente recolectado dentro del paño sagrado, separará a los dedos. En la víspera de la Pascua, los antiguos judíos se congregaban en grupos de 10 a 20 cabezas de familia para celebrar juntos la cena. Una oveja, sin mácula alguna, era seleccionada de entre los corderos, era levada, consagrada y separada de las demás durante 3 días antes de ser sacrificada. Durante estos últimos días se le conocía como el Cordero de Dios. No habría cabido duda alguna cuando, al significado de la exclamación de San Juan al ver a Jesús, este era el Mesías que venía a liberarlos. Vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que lleva el pecado del mundo». Jesucristo permaneció con sus discípulos durante 40 días antes de ascender a los cielos y enviarles al Espíritu Santo. Cristo permanece aquí, con nosotros, por un tiempo, y el Espíritu Santo perdurará en nuestros corazones. Si me amáis, conservaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro intercesor, que quede siempre con vosotros, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Mas vosotros lo conocéis, porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Una vez concluida la porción expiatoria de la misa, buscamos recabar los frutos de este sacrificio perfecto para nuestras almas. La oración perfecta siempre alaba a Dios primero y solo después solicita recibir beneficios. El Padre Nuestro, dispuesto por Jesucristo mismo, establece el modelo para alcanzar esta perfección. Santo Tomás de Aquino y San Agustín afirman que toda oración se debe ajustar a ese modelo perfecto y que éste nos enseña incluso lo que debemos pedir y el orden en que debemos pedirlo. Lo más hermoso de la misa es que nuestro Señor viene a nosotros, a pesar de que Él sabe que jamás seremos dignos. Una simple palabra de sus labios nos puede sanar, pero debemos hacer nuestra parte. Debemos abrir la puerta. Al igual que el centurión, nos golpeamos el pecho con humildad, reconocemos nuestra debilidad y solicitamos su ayuda. Mira que estoy a la puerta y golpeo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Aunque nos encontramos rebosantes de emoción al recibir a nuestro Señor, recordamos una vez más nuestra naturaleza pecaminosa. Ha llegado nuestro turno de golpear nuestro pecho y proclamar nuestra indignidad, como el centurión. Esa es la actitud apropiada para recibir al Señor, una confianza humilde en su amor y su misericordia.
recibimos el cuerpo de nuestro Señor y Rey hincados frente al comulgatorio. Al recibir la hostia del celebrante, no es necesario responder amén. Únicamente se necesita inclinar la cabeza hacia atrás ligeramente, extender la lengua y permitir que la hostia se ablande antes de deglutirla. ¡Cuán afortunados somos! Nuestro Rey viene a nosotros. Es menester aprovechar de la mejor manera el tiempo disponible ante Él para presentar nuestras peticiones y agradecerle las innumerables gracias que ha aportado a nuestras almas en la Eucaristía. Imaginemos que nos encontramos postrados junto a Jesús. Comparte con Él cuán feliz estás de que Él ha venido a ti y solicita su ayuda con cualquier problema que te aflige. Una vez que ha concluido la comunión de los fieles, todas las partículas, visibles o no, se recolectan y depositan cuidadosamente en el cáliz, el cual el celebrante purifica únicamente con vino. A continuación, después de purificarlos con agua y vino, separa los pulgares de los índices por primera vez desde la consagración. Al recibir la Sagrada Comunión, consideraremos lo siguiente. En la Eucaristía, Jesús viene a nosotros tal como lo hizo aquella primera Navidad. Por lo tanto, en cierto modo, cada misa es el día de Navidad. En diferentes etapas de su historia, la Iglesia ha sufrido persecución. Durante estos periodos de prueba se han agregado oraciones de petición al final de la misa. La primera de estas fue instituida por Pío IX, durante la ocupación de Roma por el ejército italiano como parte de su campaña de unificación nacional. El Papa temía que la pérdida de su poder temporal resultaría en la abolición de la libertad de culto de los católicos, tal como había ocurrido durante la Revolución Francesa. Solicitó, por lo tanto, que un Padre Nuestro y un Ave María fuesen agregados al fin de la misa, rogando por el fin de la ocupación y la restauración de los estados pontificios. Su sucesor, el Papa León XIII, añadió 2 oraciones durante la persecución por parte del humanismo secular que empezaba a arrasar Europa. En 1884 añadió el Salve Regina para solicitar la ayuda de la mujer cuya planta, según el Génesis 3:15, aplastará la cabeza de la serpiente. Más tarde, en 1886, añadió la oración a San Miguel Arcángel, cuya misión es arrojar a Satanás y a sus ángeles al infierno. Apocalipsis 12:9. La última invocación al Sagrado Corazón fue añadida por Pío X en 1904. Más adelante, Pío XI agregó la oración por la conversión de los pecadores y para la libertad y la exaltación de la Santa Madre Iglesia. Estas oraciones son en favor de la conversión de los comunistas ateos de Rusia, que se esforzaban por acabar totalmente con la fe en aquel país. Aún hoy oramos todas estas mismas plegarias por las mismas intenciones. Es preciso recordar que mientras la lámpara del santuario permanece encendida, nuestro Señor se encuentra presente en el tabernáculo y es necesario mostrar la debida reverencia. Hay que esperar hasta salir del santuario para reunirse y conversar con sus conocidos. Omnia predictum facta sunt et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita era lux omnium, et lux in tenebris lux, et tenebre eam non comprehende. Quid domum Iisus ad eo, qui nomenera Ioannem, hic venit in testimonium peribere de lumine, ut omnes credere et perire. Non erat in lux, sed testimonium peribere de lumine. Erat lux vera quae illuminatorem hominem veniente in mundo. Il mundo era, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognoscit. In propria veni, et sui eum non recepere. Quod autem receperum Deum, dedideis potestatium Filius Dei fieri.
is qui credit in nomine, qui non est sanguine, neque est voluntate carnis, neque est voluntate Dei, sed ex Deo in namis. Perfecto, caro de virus gloria quasi in llamar, plena gracia et veritate. Deo, gracias. Después de la misa no debemos dejar de hacer una acción de gracias. El momento que sigue a la misa es la ocasión para acumular los tesoros de la gracia. Palabras de San Alfonso Liguori. No existe mayor alabanza, veneración o agradecimiento que podamos ofrecer a Dios que el sacrificio de su amado Hijo, que se consagra en cada misa. Cada vez que recibimos la gracia de asistir a la adoración perfecta de la misa, no debemos partir sin antes ofrecer nuestras propias oraciones de acción de gracias por este inmenso regalo. Con frecuencia se escucha la frase asistir a la misa, en lugar de ir a misa. Esto se debe a que es esencial no solo estar presente, sino que es también necesario añadir nuestra fe y devoción para poder participar plenamente de los frutos de la misa. Tenemos de Dios el regalo, cielo en la tierra. Él, el Rey de Reyes, en nosotros espiritualmente, dejándonos alimentarnos de Él. Aprovechemos cada una de las santas misas que Dios nos otorga día con día. Presente nuestro Señor, alabemos y demos la mayor gloria a Él. Patris, Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. La Santísima Virgen María es nuestra intercesora. Por el Espíritu Santo. ¿Está llena del Espíritu Santo? Tienes toda la razón. Sí, porque bajó el Espíritu Santo en lenguas de paloma, de fuego. Sí, mi amor. Oye, Sí me acordé en los misterios. ¿y te gustó la Santa Misa? Sí, ¿Por qué, mi amor? porque es que no oré porque me dormí. Es que me dormí. Porque me dormí. Para los que no saben lo que es la Santa Misa, cuéntales. ¿Qué es la Santa Misa? El banquete de Dios, Y él, sacrificio de Jesucito. De Jesucito, mi amor. ¿Y por qué debemos asistir a la Santa Misa? Porque nos ama Jesús. Sí, mi amor. Que Dios te bendiga. ¿Y qué más? Dios te ama mucho. Sí, mi Viva. amor. Cristo Rey. y la Virgen de... Guadalupe. Ahora dila completa tú. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Sí, mi amor. Josecito, ¿cómo debemos de vestir las mujeres? Falda. Con falda. ¿Y qué debemos de ponernos para ir a la Santa Misa? Falda. ¿Y qué más? ¿En la cabeza? Pelo. Pelo. Muy ¿Por bien. qué? Porque Dios es Dios. ¿Y la Virgen María cómo se vestía? De De velo y de falda, ¿verdad? ¿Quieres ser de grande? Padre Monaguillo. Ay, sí, así como él. ¿Sí?
Adiós, Vivi.